Saliendo de estos controladores standalone, entramos en el mundo de los PLC o autómetros programables, ¿sí? Los autómetros programables se desarrollaron a fines de la década del 60, en particular en 1968, eh, y fueron traccionados por la industria automotriz. En ese momento, lo que existía como herramienta tecnológica para implementar los sistemas de control de la industria de manufactura era lo que se llamaba lógica cableada. En esa lógica cableada, mediante elementos discretos, que eran bastante pocos, eran memorias, contactores, contadores y timers. Con esos cuatro elementos se armaba toda la lógica de funcionamiento mediante cables, por eso se llamaba lógica cableada. Eso una vez instalado funcionaba muy bien, tenía dos grandes inconvenientes. Primero, la cantidad de posibles puntos de falla, ¿sí? Por la cantidad de cables que implicaban esas lógicas cableadas. Y por otro lado, cada vez que yo tenía que modificar mi lógica de control, tenía que recablear todo el tablero. La industria automotriz, cada vez que tenía que implementar un cambio de modelo en la línea de producción, básicamente tenía que tirar toda la sala de control y hacerla de nuevo. En esa época entonces, la General Motors lo que dice es saca una especificación tipo concurso diciendo que necesitaba alguien que desarrollara una propuesta tecnológica que reemplazara esa lógica cableada. En esa época, la empresa GM Hydromatic solicitó este concurso y la Bedford Associate de Boston fue la ganadora con un PLC que se llamó 084, justamente porque fue el número 84 el que funcionó. Los anteriores fueron todos prototipos. Esa empresa, la Bedford, para comercializar este nuevo invento, crea una compañía asociada a la cual llama Modicon. Modicon todavía existe, es del grupo Schneider, y esta fue la que inventó el PLC moderno. Fíjense, en 1968, durante muchos años, los fabricantes, eh, los principales fabricantes de PLC, tuvieron libertad para definir tanto las interfaces de hardware como de software, porque no había un estándar internacional que definiera los requisitos, tanto técnicos como de performance, referidos a PLC. Y tampoco, por ejemplo, los de comunicación. Entonces, realmente programar PLC en la década del 80 y en la década del 90 era muy complicado. Cada fabricante tenía su propio software o su propio entorno de programación. No solo eso, sino que cada fabricante tenía múltiples familias. Sí, habíamos visto, si volvemos a la primera imagen que vimos, los micro PLC, los PLC para industria de manufactura, eh, de gama pequeña, de gama alta. Por lo general, los fabricantes resolvían esos diferentes aplicaciones con diferentes familias de PLC, y cada familia de PLC tenía su propio entorno de programación y su propio cable de programación. Esto hacía que, como les decía, en la década del 80 y en la década del 90 programar un PLC fuera realmente complicado para las empresas usuarios y para las empresas desarrolladoras de ingeniería. El problema, además, en ese momento se sumaba que los protocolos de comunicación de esos PLC eran propietarios. Entonces, un PLC de Siemens solo hablaba con PLC de Siemens, y un PLC de Schneider solo hablaba con PLC de Schneider. Que fue más o menos lo mismo que sucedió en el comienzo de las computadoras de oficina.
Esto, con el correr del tiempo, se vio que no era negocio para nadie, ni para los fabricantes, ni para los usuarios. Entonces se llegó a un estándar internacional, el IEC 61131, que define todo lo relacionado con los controladores lógicos programables. De hecho, lo primero que define es qué es un autómata programable. Y dice que es un sistema electrónico programable diseñado para ser usado en un entorno industrial que utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario para implantar soluciones específicas tales como funciones lógicas, secuencia, temporización, recuento y funciones aritméticas con el fin de controlar mediante entradas y salidas digitales y analógicos diversos tipos de máquinas y procesos. Metieron todo en la definición, no quedó nada fuera. Hay algunas cuestiones importantes, por ejemplo, el sistema electrónico programable. Este era lo que se le pidió en 1968, que realmente fuera un reemplazo de la lógica cableada, es decir, que sea reconfigurable. Si yo tenía que hacer un cambio de una línea de producción, no tenía que tirar el tablero, sino que tenía que reprogramar el PLC. Para entornos industriales, esto era muy importante porque los tableros no iban a estar instalados en una oficina o en un ambiente moderado, sino que iban a estar instalados en ambientes hostiles. Que utilizar una memoria programable para el almacenamiento de instrucciones orientadas al usuario. Esto era muy importante. También esto significaba que yo no tenía que mandar de vuelta el PLC al fabricante para que le cambie el programa. Esto significa que cada usuario podía definir y descargar su propio programa de usuario. Y después empieza a definir lo que sería el set de instrucciones. ¿Qué tipo de funciones voy a poder implementar con este dispositivo? Bueno, funciones lógicas, secuenciales, temporización, contadores, funciones aritméticas. ¿Para qué tipo de entradas? Y analógicas y digitales. ¿Para qué tipo de salidas? También analógicas y digitales. ¿Y para qué tipo de aplicación? Y máquinas o procesos, es decir, entra todo. Este estándar, el 61131, tiene diferentes partes y cada una de esas partes trata un tema en particular. La parte 1 es una de las más interesantes. eh, Se refiere a información general. Acá define qué es un PLC. La definición de PLC está en esta parte 1. Y también define cuál es la arquitectura típica o el diagrama de bloque típico o las funciones típicas que debe tener un PLC. La parte 2 hace referencia a la performance de los dispositivos y a los ensayos que tienen que hacerse sobre un PLC para demostrar que es apto para aplicaciones industriales. La parte número 3 es la más importante para nosotros porque define los lenguajes de programación. Ahora vamos a hablar un poco más sobre cuáles son esos lenguajes definidos por esta norma. Lo que van a ver en la mayoría de los entornos de programación que apenas se abren o dentro de los catálogos de marketing, ese entorno, esos programas dice compatible con los lenguajes IEC 61131-3. Eso significa que ese entorno de programación implementa los 4 lenguajes de programación que define este estándar, que ahora los vamos a ver. Después tiene una parte 4 que habla sobre lineamientos para los usuarios, una parte 5 que habla de los protocolos de comunicación, una parte 6 muy interesante. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada seguridad funcional? Seguridad funcional, dijimos que eh, cumple con el diagrama de bloques de un sistema de control reglamentado, un controlador, un elemento final de control y un sensor, pero que ese controlador tiene que cumplir con toda una normativa específica. Bueno, este apartado 6 de la IEC 61131 es la que habla sobre los PLC de seguridad funcional.
Una parte 7 habla sobre lógica difusa. Hubo un tiempo en donde tuvo un auge muy grande la lógica difusa dentro de los sistemas de control. Después medio como que no se desarrolló todo lo que se esperaba, pero para esa época, para fines del 2000, eh, la IEC 61131 incorpora su parte 7, en donde establece la programación de lógica difusa en los PLC. La parte 8 es un reporte técnico. Profe, ¿qué sería lógica difusa? ¿Lógica difusa? Ah, qué buena pregunta. Lo que nosotros normalmente hacemos en un sistema de control, ¿sí? Es lo que se llama lógica booleana, lógica clásica, ¿sí? En la lógica clásica o la lógica booleana, una puerta está abierta o cerrada, ¿sí? Una lámpara está prendida o apagada. Eh, en la lógica difusa es toda una corriente matemática que dice, no, pará, una puerta puede estar abierta o cerrada, sí, pero una vez que la abriste, puede estar abierta en un porcentaje, puede estar 10% abierta, 20% abierta, 30% abierta. Entonces, si vos sabés cuánto de abierta está, por ejemplo, podés optimizar tu fuerza de cerrado. No es lo mismo que esté abierta al 100% y la tengas que cerrar, que esté abierta a un 10% y la tengas que cerrar. ¿Sí? Con la lógica clásica, vos no podés hacer esa distinción. La puerta está abierta o cerrada, y si está abierta, hace fuerza para cerrarla hasta que se cierre. No importa si está abierta 100% o 10%. La lógica difusa lo que hace es, primero, la primera etapa en la lógica difusa es definir los niveles de fusificación que se llaman. Es esto, por ejemplo. Voy a tomar escalones de apertura de puerta de 5%, o de 10%, o de 1%. Después que hice esa fusificación, aplico la lógica difusa, que es una rama de la matemática distinta a la lógica que nosotros hemos estudiado, que es la lógica clásica o booleana. ¿Sí? Tiene sus propios teoremas, tiene sus propias funciones, su propia forma de hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Cuando desarrollaste las funciones y las aplicaste, la última etapa es lo que se llama la desfusificación, es decir, volver al mundo eh, clásico. ¿Sí? Entonces te va a dar, bueno, hace tanta fuerza para cerrar la puerta. Eso es la lógica difusa. Es una rama de la matemática que, en vez de tener dos estados posibles para tu variable, tiene n estados posibles para tu variable. ¿Ok? ¿Y todavía se usa eso o Sí, ya claro. como Sí, está sí. medio obsoleto? No, no, sí se usa. Lo que pasa es que, a ver, claramente la potencia de cálculo que necesita tu hardware para la lógica clásica no es la misma que para la lógica difusa. Ese es uno de los problemas que hubo. Y el segundo problema que hubo, y para mí ese fue el que lo hizo fracasar, es que no cualquiera puede usar lógica difusa, no cualquier persona. O sea, tenés que entender lo que estás haciendo. En cambio, Claro, lógica, se torna lógica todo más clásica, complejo. claro, lógica clásica cualquiera sale programando. Lógica difusa no cualquiera sale programando. Eh, no solo necesitas mayor capacidad de cómputo en el hardware, sino también en el humano para desarrollar la aplicación. Entonces, de hecho, por ahí se pueden llegar a acordar, salieron eh, líneas de lavarropa con lógica difusa que te miden el nivel, corren un primer algoritmo donde miden la turbidez del agua, con eso definen la cantidad de mugre de la ropa que tenés adentro, y en función de eso modifican en tiempo real el programa de lavado. ¿Sí? Por ahí busquen lavarropas lógica difusa. Pues Samsung fue una de las empresas que más invirtió en lógica difusa. Es muy interesante el tema. Todo el mundo pensó que esto era la panacea, que esto iba a tirar la lógica clásica por la ventana,
y la iba a desbancar como sistema de control, pero no, se desinfló. Claramente se desinfló. De todos modos, por ejemplo, hay una parte del estándar, que es la 7 que habla específicamente de esto. A ese nivel de importancia tuvo. Fíjate que no hay ninguna parte de este estándar que hable de redes neuronales, pero sí habla de lógica difusa. ¿Ok? Entiendo, profe, gracias. Bien. Hay dos apartados más. Un reporte técnico que es la parte 8 que habla sobre lineamientos para la implementación de los lenguajes de programación en las aplicaciones, y una parte 9 que habla sobre, de los sistemas de comunicación digital. Eh, Fíjense, este año, 2020, hay varias partes del estándar, ¿sí? La 2, la 5, la 7 y la 9, la 8 y la 9, perdón, que tienen que ser revisados. Y debería verificar qué pasó con estas, con la parte 3, la parte 1, perdón, y la parte 3, que deberían haber sido revisadas en el 2018. Bien, dijimos que en la parte 1, lo primero que hacía era definir qué era un controlador programable, ya leímos la definición. Lo segundo que hace es decirme qué es un PLC. O sea, ¿cómo me doy cuenta qué es un PLC? ¿Cómo lo diferencio de una computadora, de un PIC o de alguna otra cosa? Bueno, hay un diagrama de bloques, que es este, donde define cuáles son las partes que tiene que tener un PLC. Lo primero que define es una cometida de red, o sea, la alimentación. Ese bloque de alimentación es el que va a ser el encargado de darle la energía necesaria para que todo el resto funcione. Y luego tenemos dos interfaces. Una interfase con el operador y con el programador, y una interfase con la máquina o proceso. La interfase con la máquina y proceso básicamente son las entradas y las salidas. Y la interfase con el programador y con el operador son, con el programador, el puerto de comunicación que me permite descargarle el programa diseñado en el entorno de programación a la memoria interna. Y la interfase con el operador es el puerto de comunicación que me va a permitir comunicarlo con el HMI, que es el que le va a dar toda la información y la posibilidad de interactuar al operador. Claramente, todo este programa y esta interfase con el operador se resuelven a través de funciones de comunicación. Y luego, internamente, el PLC tiene que tener un sistema operativo. La mayoría de estos sistemas operativos son propietarios, salvo Phoenix Contact, que utiliza Linux. Y después tienen memorias. Una memoria de programa, ¿sí? Una memoria de datos y el programa de operador, ¿sí? Este programa que dice el programador, que lo descarga, viene a parar acá, y este es el programa que se ejecuta. Este programa, en su ejecución, tiene en cuenta, obviamente, la lógica que se le programó, el estado de las entradas y las salidas, y la interacción con el operador para su ejecución, ¿sí? Y un set de instrucciones, que es el que me va a permitir desarrollar este programa de aplicación. Estas dos memorias son muy importantes, la memoria de programa y la memoria de datos. La memoria de programa tiene que ver con la ejecución del programa propiamente dicho, y la memoria de datos es donde se van a ir copiando las entradas, las salidas y todos los valores intermedios de las variables mientras se vaya ejecutando el programa. Eh, lo vamos a ver un poco más adelante, pero la principal diferencia que hay entre la forma de ejecutar un programa entre un PLC, por ejemplo, y un microcontrolador, ¿sí? Por ejemplo, un PIC, es que el PLC tiene un ciclo de ejecución del programa, ¿sí? Lee las entradas, ejecuta el programa, activa las salidas, entra en un bloque de diagnóstico, entra en un
responde a las comunicaciones con otros dispositivos, hace un autodiagnóstico y vuelve a empezar. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué tipos de estructura de PLC podemos encontrar? Eh, Al tipo de estructura, digamos, para que un PLC pueda funcionar, necesita tres componentes, siempre. Una fuente de alimentación, una CPU, sus entradas salidas y su puerto de comunicación. ¿Sí? Es lo que tenemos dibujado acá. Necesita una fuente de alimentación, sus entradas salidas, su puerto de comunicación. Sin un puerto de comunicación no podemos hacer nada. Y una CPU que contenga todas estas funcionalidades, ¿sí? Estas de acá. En función de cómo hagamos la composición de estos cuatro elementos, tenemos el formato compacto, el formato modular y el formato del rack o chasis. En el formato compacto, todo esto, fuente de alimentación, CPU, entradas de salidas y puerto de comunicación, está en un solo bloque, que es esto que tenemos acá. Esto es un PLC formato compacto. Uno de estos bornes es el de alimentación, el resto de los bornes son las entradas salidas. Abajo de esta tapita tiene el puerto de comunicación y claramente adentro está la CPU que ejecuta el programa, tiene el sistema operativo y las memorias de programa y la memoria de datos. ¿Sí? Esto es un PLC compacto. Que un PLC sea compacto no significa que no sea ampliable. ¿Sí? Lo que vemos acá abajo es un PLC compacto, ¿sí? Donde en este módulo central tengo la fuente de alimentación, la CPU, lo que se llaman entradas salidas integradas y el puerto de comunicación, ¿sí? O sea, claramente es del tipo compacto, pero es ampliable, ¿sí? Entonces, si necesito otro tipo de comunicación que no sea la del puerto de comunicación que trae el CPU, puedo agregarle, mediante módulos complementarios, otros tipos de comunicación, o si se me acabaron las entradas y las salidas integradas, puedo agregarle módulos de entradas y salidas analógicos y digitales. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de un PLC compacto, pero ampliable. El- la gran diferencia que hay con los PLC del tipo modular es que cada una de esas cuatro funciones la ejecuta, la implemento con un módulo diferente. Por eso es modular. Tengo un módulo que es la fuente de alimentación, un módulo que es la CPU, otro módulo que es el módulo de comunicación y todas las entradas y salidas, analógicas, digitales o especiales, son también módulos eh, individuales. ¿Sí? Entonces, es- esto que estamos viendo en la pantalla es un PLC del tipo modular. Tengo que elegir la fuente, tengo que elegir la CPU, tengo que elegir el módulo de comunicación y la cantidad de entradas y salidas que necesite mi aplicación. El tercer formato es como el modular, pero en vez de ser módulos individuales que se conectan a través de un que se llama un peine, una bornerita que tiene atrás, tengo un bastidor o chasis o rack y cada uno de esos módulos, fuente, CPU, módulo de comunicación y entradas y salidas, los monto sobre ese bastidor o chasis. ¿Sí? Cuando lo veo de frente, veo esto, pero en realidad el despiece es este. Es un bastidor o chasis y cada una de las placas que conforman esas funciones. Fuente de alimentación, CPU, módulo de comunicación y todas las entradas y salidas que necesite. Independientemente de si es modular, compacto o chasis, hay diferentes familias de PLC. Esto en realidad ya hay una modificación en cuanto a Siemens. En la familia más baja tenemos lo que llamamos al principio nano PLC o relé inteligente.
¿sí? Cumple con todas las definiciones, es del tipo compacto. En el mismo módulo tengo la fuente de alimentación, el módulo de comunicación, la CPU, entradas y salidas integradas. Es ampliable, es decir, si necesito más entradas o salidas analógicas o digitales, puedo ponerle módulos al costado. Tiene módulos especiales, por ejemplo, módulos para PT100 o módulos para pesaje. Tiene una gran ventaja, que es que tiene un display en el frente, entonces casi que tengo un pequeño HMI, pero el set de instrucciones es bastante reducido y la memoria de programa es muy reducida. El siguiente escalón lo representan en su momento lo que era el S7200, ahora reemplazado por el S7100. También es del tipo compacto, es decir, que en mi módulo base tengo fuente de alimentación, CPU, entradas y salidas y puerto de comunicación. Y es ampliable, es decir, puedo agregarle módulos tanto de comunicación como de entradas y salidas. Tiene muchísima más capacidad de memoria que un nano PLC y el set de instrucciones es bastante más amplio que el de un nano PLC. Para aplicaciones más complejas, donde necesito mayor cantidad de entradas o salidas o necesito algunas funciones más complejas, ya pasamos a los que son PLC de rango medio. En el caso de Siemens, el S7300 y en este momento el S7100, que es el hermano mayor del 1200. Y ya para el tope de gama, ¿sí? Lo que es la gama más alta de performance en cantidad de entradas y salidas analógicas y digitales, tenemos la línea S7400, que es del tipo modular, es decir, necesito seleccionar una fuente, una CPU, un módulo de comunicación y la cantidad de entradas y salidas analógicas y digitales que requiere mi aplicación. Cada uno de estos paquetes digamos, de plataformas de arquitectura tiene su propio lenguaje de programación. El logo tiene su propio lenguaje de programación con su cable para descargarle el programa, el S7200, el 300 y el 400 sí comparten plataforma. Con la nueva irrupción del S7200 y el S7500, Siemens hizo una apuesta muy grande porque integra estas dos familias, la gama de micro PLC y gama media y baja, en una única plataforma de software que se llama TIA Portal. Y justamente TIA, T-I-A, significa Totally Integrated Automation, ¿sí? Automatización integral total. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para seleccionar un PLC? El primer parámetro que vamos a tener en cuenta es la cantidad de entradas y salidas analógicas y digitales, ¿sí? Eh, Eso es lo que diferencia a un nano PLC de un micro, a un micro de una gama media, a la gama media de la gama alta, ¿sí? La cantidad de entradas y salidas máxima que puedo configurar. También, si necesitamos módulos eh, de funciones especiales, como por ejemplo alguna red de comunicación o módulos para pesaje o módulos para medir directamente termocuplas o PTC. Una vez que tenemos definido eso, cantidad de señales que vamos a utilizar, el siguiente parámetro es el programa de usuario. ¿Sí? Como les dije, la capacidad de memoria para el programa de usuario es limitada. Luego tiene, creo que algunos kbytes de memoria de programa. Los PLC actuales realmente patearon el tablero respecto a lo que era la historia de la memoria de programa de un PLC, porque ahora ya se mide en megas. Otro de los parámetros que también suele ser muy importante es la cantidad de contadores temporizadores, ¿sí? Si alguna vez programaron un logo, por ejemplo, van a ver que no tiene contadores infinitos. Tiene un número y un número bastante limitado. Tiene 8
o 10 contadores, ¿sí? ¿Por qué? Y justamente porque están pensados para aplicaciones básicas. Si necesito usar más contadores o más timers, no puedo usar esa familia y tengo que pasar a la siguiente. Otro de los parámetros a la hora de seleccionar un controlador programable es el del lenguaje de programación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son los 4 lenguajes que define la parte 3 de la IEC, la 61131-3, y en qué casos se utiliza principalmente cada uno? Así que eso lo vamos a dejar abierto. Capacidad de realizar conexiones en red con otros PLC, si el módulo de comunicación. También puede ser importante a la hora de seleccionar una familia de PLC. Eso tenía más importancia hace unos años. Hoy no. Hoy la mayoría de los fabricantes tienen módulo de comunicación para todos los protocolos de red. Eso ya no es una limitante. En algún momento lo fue. Claramente el respaldo de la compañía fabricante, tanto en la etapa de especificación y venta, como luego de servicio y repuestos. Eh, hay una gama de proveedores internacionales donde uno sabe que siempre va a tener ese respaldo. Hay algunos otros PLC que no tienen tanto respaldo, pero son más baratos. Y compatibilidad con equipos de otras gamas. Es decir, si tengo que conectar a ese equipo para que interactúe con otros dispositivos, la posibilidad de hacerlo. Uno de los temas que mencioné recién en la etapa de selección eran los lenguajes de programación. Bueno, ¿cuáles son esos lenguajes que define la parte 3 de la norma? En la parte 3 de la norma define 4 lenguajes de programación, 2 de tipo gráfico y 2 de tipo texto. Los 2 de tipo gráfico, uno se llama diagrama de escalera o ladder, y este es el primer lenguaje que existió dentro de los PLC. ¿Por qué? Porque justamente como el PLC original lo que pretendía era reemplazar la lógica cableada, uno de los requisitos que puso la General Motors era que el lenguaje de programación que se implementara fuera entendible por los electricistas de esa época. Por eso el primer lenguaje de programación que existió fue el diagrama de escalera, porque era el lenguaje con el que se programaban los tableros eléctricos de lógica cableada. El otro lenguaje de tipo gráfico que existe es el que se llama de bloques funcionales o function block diagrams, y este, por ejemplo, es el primer lenguaje que tuvieron los sistemas de control distribuido. Los nano PLC, por ejemplo, el Logo, en sus primeras versiones, solo implementaba este lenguaje de programación, el de bloques funcionales. Los 2 lenguajes de tipo texto, uno es el llamado lista de instrucciones, o instruction list. Esto es lo más parecido a un assembler, es un código de máquina. Y por último, el texto estructurado. El texto estructurado es lo más parecido a un C, por ejemplo. No todas las familias de PLC implementan los 4 lenguajes de programación. Por eso es muy importante a la hora de seleccionar eh, el hardware para una aplicación, tener en claro qué lenguaje de programación me permite utilizar el entorno de programación del hardware que yo seleccione. Va a depender de cómo elijo ahora de estos 4 lenguajes cuál utilizar. No hay una regla muy específica, pero básicamente depende. Por un lado, de la experiencia del programador, ¿sí? Y de la aplicación concreta. ¿A qué vamos con esto? La mayoría de la industria de procesos utilizan diagramas de bloques funcionales. La mayoría de las industrias de manufactura utiliza lenguaje de escalera. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que más entiende la gente o el usuario de la aplicación.
El nivel de definición de la aplicación también es importante, la estructura del sistema de control y, como dice al final, la comunicación entre otros departamentos de la empresa, ¿sí? Procesistas, gente de mantenimiento, gente de producción. Esta es la pinta que tienen los cuatro lenguajes de programación puestos uno al lado del otro. En el lenguaje de escalera o ladder, básicamente hay tres grandes eh, componentes. Los contactos, las bobinas y los bloques de función, ¿sí? Un cuadrado que implementa alguna determinada función. Esos contactos pueden ser normales abiertos o normales cerrados. Este es un contacto normal abierto. Este es un contacto normal cerrado. Y se lee como un plano eléctrico, ¿sí? En este plano eléctrico hay dos líneas de tensión, ¿sí? En la banda izquierda y la banda derecha. Y esto lo que tenemos que ver es la circulación de corriente entre los dos niveles de potencia. Entonces, si este contacto está abierto, por acá no pasa. Si este contacto está cerrado, por acá pasa y acá queda abierto. Cuando se cierra este contacto, si este permanece normal cerrado, tengo continuidad eléctrica y se activa esta bobina. Si se abre alguno de estos dos contactos, esta bobina se desenergiza. En el lenguaje de instrucciones, eh, tiene, tiene dos, dos partes. Por un lado, la función y por otro lado, sobre quién se ejecuta, ¿sí? Entonces, tiene funciones, por ejemplo, load, cargar, or, and y eh, asignar. El diagrama de bloques funcionales, cada función se implementa mediante un bloque y ese bloque tiene entradas y salidas, ¿sí? Por ejemplo, es un bloque XOR, donde su primera entrada es una entrada negada, ¿sí? Sería el equivalente a un normal cerrado. Luego implementa dos entradas más no negadas y una salida. Cuando se verifica esta condición, se activa esta salida. Por ejemplo, este es un timer, tiene una entrada de conteo y una entrada de habilitación. El tercer lenguaje, que es el de texto estructurado, es el más parecido a un lenguaje de alto nivel como C o Pascal, donde ya puedo implementar eh, funciones, por ejemplo, de anillo tipo if, funciones matemáticas, algún otro tipo de bucle, como por ejemplo case. Y estos son los cuatro lenguajes que implemento. Los dos de tipo texto, listado de instrucciones, texto estructurado, y los dos de tipo gráfico, escalera y diagramas de bloques funcionales. En las prácticas que ustedes hicieron, ¿en cuál de estos cuatro lenguajes ya programaron? Ladder, El ladder. seguro. El ladder, sí. Solo ladder. Únicamente el ladder. Sí, nada Bien, más. bien, perfecto. Hay un quinto lenguaje que está muy bueno, lo vamos a ver cuando veamos algunas técnicas de programación, se llama SFC, o Sequential Function Chart, ¿sí? Es para máquinas de estado, donde gráficamente tengo estados y transiciones, ¿sí? En este estado tengo una cierta configuración de entrada-salida y cuando se produce esta transición paso a un segundo estado donde tengo otra configuración de entrada-salida. Ahí me quedo hasta que se produzca esta transición y así. Esto es una forma, cuando la clase que viene vamos a verla, lo que se puede programar utilizando este lenguaje, que algunos fabricantes lo implementan como un quinto lenguaje, o lo podemos hacer a mano. Nosotros lo vamos a ver para implementarlo a mano, digamos, por las dudas, por si el PLC no implementa este lenguaje. ¿Cómo sería entonces un proyecto con un PLC? Primero,
especifico mi sistema, es decir, la aplicación. Siempre manda la aplicación. Una vez que definí qué es lo que necesito hacer y cuáles van a ser todas mis entradas, cuantifico la cantidad y el tipo de entradas y salidas, analógicas y digitales. En función de eso, selecciono el PLC. Una vez que configure el PLC, ahí se abren dos etapas en el proyecto. Por un lado, la parte de hardware, ¿sí? Armo el tablero, hago todo el conexionado, y por otro lado, la etapa de software, ¿sí? El diseño de la aplicación. Una vez que una vez que yo definí la configuración del hardware, lo puedo hacer en paralelo. ¿Por qué? Porque acá entran a jugar los simuladores. Si yo tengo bien definidas mis entradas y salidas, en qué módulo del PLC van a estar, el programador puede cargar esa configuración y desarrollar toda la aplicación, y el que construye el tablero toma esos planos, construye el tablero tal cual, y luego puedo descargar ese programa en el PLC. Si no hubo ninguna modificación en la etapa de construcción, esto sale funcionando. Si hubo alguna modificación en la etapa de construcción, por ejemplo, que cambiaron una entrada o una salida de lugar, va a haber una etapa de control y de corrección intermedia antes de llegar a la puesta en marcha de ese tablero. Nosotros lo que vamos a hacer como práctico ahora, que ustedes no van a construir un tablero, vamos a especificar un sistema. O sea, yo les voy a dar una planta piloto, ustedes van a definir entradas y salidas, van a elegir un PLC y van a hacer toda la secuencia de programación. Digamos, primero configuración del hardware y después programación de la aplicación. Una forma simple de distinguir un PLC de aplicaciones del sistema de control respecto de un PLC para aplicaciones de seguridad es por el color. Dependiendo si el fabricante sigue una corriente europea o norteamericana, los europeos por lo general utilizan el amarillo como color para las funciones de seguridad, y los americanos un color rojo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean un PLC que tiene módulos amarillos o módulos rojos, habla de que ese PLC o esos módulos están asociados a funciones de seguridad. Mientras que si son todos grises o todos blancos, esos PLC están asociados a funciones de control básicas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos eh, defensa en profundidad en la clase pasada? La capa central era la máquina o el proceso. La siguiente capa era lo que se llamaba BPCS, Basic Process Control System. Ese es el sistema básico de control de procesos. Esos son los PLC blancos o grises. La siguiente capa es la capa de alarmas. Esa capa la puede implementar, de hecho la implementa el PLC del sistema básico de control. Y la capa siguiente era la del sistema instrumentado de seguridad. Esa capa, perdón, se implementa con los llamados Logic Solvers o PLC de seguridad, que son los amarillos. ¿Ok? ¿Quiénes fabrican PLC? Bueno, hay varias empresas que fabrican PLC, pero el mundo de los PLC está bastante polarizado. Hay dos fabricantes que tienen el 50% o más del 50% del mercado: Siemens y Rockwell Automation. Siemens, el principal fabricante alemán de sistemas de control; Rockwell, el principal fabricante norteamericano de sistemas de control. Esto es, en realidad, una gráfica del 2010, pero se mantiene bastante estable a lo largo del tiempo, y es a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si viéramos la distribución solamente en Estados Unidos, solamente en Europa, o por ejemplo en regiones como Asia o América Latina, estos números varían, ¿sí? Esto es participación mundial. En Europa claramente
el gran dominante es Siemens y en Norteamérica el gran dominante es Rockwell. ¿Quiénes le siguen en participación de mercado? Mitsubishi, que es un fabricante asiático, los PLC del grupo Schneider y Omron. Esas son las 5 empresas que dominan el mercado de los PLC. ¿Hay otras? Sí, hay otras. De hecho, está Fanuc, está eh, más cerca del ejemplo. Por ejemplo, ustedes trabajaron con PLC de la marca Delta. Está Phoenix Contact, está Weissmuller como fabricantes europeos, pero su participación de mercado es bastante pequeña. En esta, en esta página, en esta transparencia, están los links a las páginas específicas de los controladores programables dentro de cada fabricante. Estos fabricantes suelen ser multiproducto, ¿sí? Son monstruos, con lo cual es bastante fácil perderse en los sitios web. Por eso acá directamente apuntan a donde están los controladores. Bien, ¿preguntas, dudas, comentarios? Todo esto ya lo sabían, aprendieron algo nuevo. No, había muchas cosas que no habíamos visto, por lo Bien. menos. Y, profe, nosotros vamos a usar como eh, lenguaje de programación el diagrama de bloques funcionales o el que venimos usando el ladder. Eh, eh, bueno, justamente, ahora discutimos eso. Voy a cortar la grabación porque ahora vamos a empezar a hablar cosas específicas.